Estamos en la serie La armadura de Dios. Hoy vamos a entrar a la sexta pieza del armamento según Dios. Y el tema de hoy que vamos a abordar se llama la espada del Espíritu. En otras palabras, la palabra de Dios. Quiero que leamos juntos, por favor, lo que dice el libro de Efesios capítulo 6, versículo 10. Efesios 6, verso 10. Leamos juntos, por favor, la palabra de Dios en esta mañana. Todos gozosos, todos contentos, todos alegres, todos en una forma atenta a la palabra del Señor en esta mañana. Para aquel que no trae una Biblia, en la proyección van a poner esta cita bíblica. Vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en su poder. Versículo 11. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Verso 14, leamos juntos. Estén pues firmes, ceñidos sus lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos de fuego del maligno. Verso 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ok, nos vamos a detener hasta ahí porque es el versículo que hoy tenemos que abordar. Quiero recordarles que el apóstol Pablo ha dado instrucciones desde capítulo 4, capítulo 5 y capítulo 6. Usted y yo, desde el capítulo 4 hemos estudiado la unidad del cuerpo de Cristo, una sola fe, un solo Dios, un solo Señor, un solo cuerpo, una sola iglesia, un solo espíritu, etcétera, etcétera. Y nos da la instrucción, así que sométanse unos a otros en amor. Después dice la Escritura, nadie defraude a nadie. Dan instrucciones a los casados, a las esposas, a los esposos. Después van a los padres, después van a los hijos, después van a los amos, a los patrones en lenguaje actual, a los que son empleados y trabajadores. Y dice la palabra, ustedes que ya son de Cristo, ya no andan en tinieblas, andan en luz, andan en vida nueva. Y nos dan cómo debe verse una vida nueva en Cristo Jesús. Ya no es una vida que dice, tengo una etiqueta de cristiano, pero el contenido es todo lo opuesto. No. Cuando la palabra dice que todas las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas, se está refiriendo a la gran obra que Cristo hizo en nuestras vidas. Ahora, usted no se puede ver igual que el antes de Cristo. Su vida debe verse transformada y renovada por la llegada del Espíritu Santo, por la fe que tuvo al creer que Cristo murió en la cruz del Calvario. El apóstol Pablo nos deja instrucciones. Ahora, después del capítulo 4, capítulo 5, el capítulo 6 nos da otra instrucción. No solo a los que estamos en la iglesia, no defraudarnos, no solo a la mujer casada, no solo al esposo casado, no solo a los padres, no solo a los hijos, no solo a los amos, no solo a los empleados, sino ahora va a entrar en la parte espiritual, que es lo que hemos leído, Efesios 6:10 en adelante, y es decirnos, aunque ya estás en Cristo, aunque eres más que vencedor en Él, aunque tú fuiste predestinado para llegar a la vida eterna, no es suficiente que tú sepas esto. Vístete, ahí viene la instrucción del capítulo 6, versículo 10, vístete de toda la armadura de Dios para que puedas estar
firme en el día malo. Ok, quiero que usted vuelva conmigo al versículo 10. Efesios 6:10. Dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder que hay en su fuerza. Hermano, lo hemos dejado en claro y me estoy introduciendo para poder entender hoy la sexta pieza de la armadura, la espada del Espíritu. Pero déjeme introducirme, finalizar con esta introducción. En primer lugar, nos dice la Escritura: fortalécete en Él, en su poder. Hemos dejado en claro que cuando usted entra a la guerra, confía en usted y pelea en sus fuerzas, seguro usted va a perder la guerra. El trabajo de un verdadero cristiano es nunca confiar en ti mismo y nunca pelear en tus fuerzas, porque de lo contrario, toda guerra que tú estés enfrentando la vas a perder. Versículo 11, vamos a hacer un breve resumen. Vístete de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Qué se nos invita a hacer? No solo una parte de la armadura, vistámonos de toda la armadura de Dios para poder estar firmes contra los ataques del diablo. Hermanos, esto significa, lo hemos estudiado, ponernos lo que hemos leído y ya no vamos a leer ahora. En primer lugar, cinturón de la verdad, la veracidad. Número 2, coraza. Número 3, coraza de justicia. Número 3, calzado. Número 4, yelmo de la salvación, escudo de la fe. Y número 6, la espada del Espíritu. Vístete de toda la armadura de Dios. Fíjese bien, ¿qué significa entonces, queridos hermanos, ceñir los lomos con la verdad? Eso es lo que hemos leído. Ceñir los lomos con la verdad significa compromiso con la victoria. Esto es un resumen, ¿no? Yo sé que usted ya lo sabe, pero es importante tenerlo en la mente. Un compromiso con la victoria. ¿Sabe por qué mucha gente no gana la guerra? Porque no toma en serio la guerra. ¿Cuántos jóvenes hacen un examen porque tienen que hacer un examen en su secundaria, preparatoria, universidad? Un día antes quieren llenar toda su mente de toda la información y tal vez no estudiaron. Hablo de los negligentes. Alguien que tiene que ir a una cita médica para evaluar su glucosa. Comió mal todo un mes, pero 3 días antes quiere bajarle, ¿verdad?, a la mala alimentación para que el doctor, usted sabe que se está engañando, pero lo quiere engañar a él. Oiga, lo mismo es aquí. No tenemos un compromiso con la guerra. No tenemos un compromiso con la victoria. O sea, no vamos claros con el objetivo de ganar. Y dice la palabra, ¿qué es el cinturón de la verdad? Atar los cabos sueltos de tu vida. En pocas palabras, empieza a depurar todas las pequeñas cosas que te hacen andar en la carne. Deséchalas para que puedas vivir una vida en santidad. Coraza de justicia. ¿Qué significa eso? No solo santidad personal que nos da Cristo, su justicia nos las ha dado Él, la imputó. Recuerda lo que dice 2 Corintios 5, versículo 21, lo hemos leído: al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuéramos justicia de Dios. Él imputó su justicia a nosotros, pero hay una justicia impartida. ¿Qué significa justicia impartida? Así como Él anduvo, ustedes, nosotros que estamos en Cristo, andemos en luz como Él anduvo en luz. Entonces la coraza de justicia significa no solo la justicia que Él me ha imputado, sino la justicia en la que debo de andar porque se me ha dado el Espíritu Santo. Yo puedo vivir en justicia. Yo no tengo excusas de decir, es que Eva, la mujer que tú me diste, es que el patrón, es que mis hijos, es que mi esposo, mi esposa, es que el trabajo. El Señor nos dice, no tenemos excusa, porque nos ha dado a cada uno de nosotros su Santo Espíritu. El problema es que no nos queremos aferrar. La salvación es dada para todos. La solución es esta. El Espíritu está atento para oír nuestra voz de arrepentimiento, nuestra acción de arrepentimiento, para que Él nos dé el poder de vencer. Número 3, calzado el Evangelio de la paz.
¿Qué significa calzar los pies? Así como un soldado tenía que ponerse sandalias con tachuelas o clavos para tener un buen amarre en terrenos nada firmes y difíciles, así para nosotros es recordar que Cristo murió, derramó su sangre, ahí clavó toda acta de decretos mala, perversa nuestra, la clavó y dijo, ya no más hay división entre tú que crees con el Padre. Ahora tienes paz con Dios. Ahora, ¿qué significa la sandalia del Evangelio? Ese Evangelio es el que nos trae paz, el que nos recuerda Cristo derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Y así como para un soldado que sus sandalias tenían tachuelas y le daban firmeza, el Evangelio viene a ser para el cristiano de una forma similar. Si has pecado, tienes un abogado. No practiques el pecado. El que practica pecado es del diablo. Así dice Juan. Pero el que comete pecado y lo confiesa y se aparta de él, esos alcanzan misericordia. Ok, siguiente, escudo de la fe, número 4. ¿Qué significa el escudo de la fe, hermanos? El escudo de la fe, recordemos, apaga los dardos de fuego de Satanás en nuestras vidas. Esos dardos no son, oiga bien, no son dardos simplemente lanzados, son demasiado ardientes, llenos de fuego, humeantes. Y esos dardos son dardos sensuales. Satanás va a usar lo que a ti te agrada, lo que a mí me agrada, para desviarnos de toda la verdad en Cristo. Pero si creemos las mentiras de Satanás, vamos a caer. No olvidemos en esta parte, escudo de la fe. Escudo de la fe significa lo siguiente: todo dardo de fuego que venga de parte del diablo, con la fe que tú tienes en Cristo Jesús, ¿recuerdas qué nos podrá separar del amor de Dios? Nada. Ni los dardos refulgentes de Satanás me pueden apartar del amor de Dios. Pero bloquéalos. Bloquea esos dardos de fuego. Si crees en las mentiras de Satanás como Adán y Eva, es una de las cosas que me gusta enseñar mucho acerca de la supuesta soberanía del pecado. ¿Usted recuerda qué le dijo Satanás a Adán y Eva? ¿Sabe Dios que si comes de este fruto, 1, tus ojos serán abiertos; 2, serás como Dios; 3, sabiendo el bien y el mal? Ahora, de esas 3 propuestas, seguro todas nos llamarían la atención, pero la más impactante es, serás como Dios. ¿Quién no quiere ser como Dios? ¿Quién no quiere? El pecado nos gusta porque nos ofrece una falsa soberanía. Tú puedes ser quien quieras ser, no hay nadie por encima de ti. Ahora, escudo de la fe. ¿Cómo terminó Adán y Eva por creer en esa mentira? Muertos espiritualmente. ¿Cómo va a terminar usted y yo si creemos a las mentiras de Satanás? Muertos espiritualmente. ¿El escudo de la fe es para eso? No, yo creo, tengo fe en Él, puesta en Él, en el autor y consumador de la salvación. Yo no voy a ceder a las tentaciones sensuales de Satanás. Ahora, yelmo de la salvación, como número 5. Ese yelmo de la salvación lo protege a usted al saber que tiene una salvación futura. Eso significa yelmo de la salvación. Ninguna espada filosa, si llevas ese casco, ese yelmo, puede cortar tu cabeza en 2. Yelmo de la salvación significa no solo has sido salvado o salvo en el pasado, salvo en el presente, sino también salvo en el futuro. ¿Recuerda estas 3 cosas de la salvación? La salvación pasada es justificó a los que justificó. La salvación presente es santificación a los que santificó. Salvación futura es glorificó. Esas 3 cosas son un escudo, son un casco en tu cabeza. Nada te puede separar del amor de Dios.
¿Cuántos dicen amén? De verdad, ¿cuántos lo creen en esta mañana? Amén. Ahora, vamos a entrar a esta parte de la espada del Espíritu. Yo quiero ser breve, hermanos, créanme, se los prometo, y más que hoy tenemos Santa Cena. Lea conmigo Efesios capítulo 6, verso 17. Dice la Escritura: tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oiga otra vez. Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora quiero empezar con algunas cosas que la palabra reclama. Escuche bien, cuando digo reclama quiere resaltar, quiere dejar en claro. Esta espada reclama ciertas cosas. En primer lugar, esta espada reclama decir que es la palabra de Dios, que no es una espada cualquiera, es la espada del Espíritu, es la espada de la palabra de Dios. Vuelvo a recalcar, la Escritura nos quiere dejar en claro de quién es esa espada, que no es un arma carnal, lo vamos a entender en un momento más. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Ahora recuerda, dice, nuestros enemigos no son contra carne y sangre, sangre y carne. Nuestros enemigos verdaderos son espirituales. Por lo tanto, esta espada no es una espada completamente o con exactitud, no está hablando Pablo de una espada literal. Está hablando de la espada que reclama ser del Espíritu y es la palabra de Dios. Ahora avanzo. Usted debe confiar en esta arma. Por eso tómela. Recuerda cuando hemos dicho 3 de las 6 piezas de la armadura de Dios. Atención a esto. 3 de 6 piezas de la armadura de Dios están sujetas. Y las otras 3 son añadidas. Las 3 sujetas es calzado, coraza y ¿qué más? ¿Usted recuerda? Cinturón. El soldado siempre debe tener esto puesto. Pero las otras 3 son añadidas al momento de empezar un combate. Tocan el cuerno para la batalla, toma el escudo, toma la espada y se pone el casco. Ahora, hermanos, esto es importante recordar. Usted debe confiar en esta arma llamada espada, no en usted. ¿Comprendemos en esta mañana? ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Ánimo, por favor. No quiero que escuchen acá cómo se ven ustedes. Pero algunos tienen que poner un poco más de ánimo. Vamos, ustedes pueden. El calor está bueno también. Usted debe saber que usamos el instrumento correcto. Es la espada. Usamos el instrumento que es la palabra de Dios. Por favor, no use otras cosas en la batalla. Ahora, con todo esto tenemos que dedicarnos a hablar qué es la palabra de Dios. Bueno, es fácil decirle a usted, bueno, la espada del Espíritu es la palabra de Dios y punto. Sale, avancemos. Siguiente versículo, orando en todo tiempo. No, tenemos que entrar a entender qué es la palabra de Dios. Fíjese bien, quiero que usted vaya conmigo. Vámonos con calma. Yo no quiero ir apresurado para que usted me comprenda. Pero lea conmigo el Salmos 19:7. Mire lo que la Biblia reclama ser. Por favor, si usted va a usar la espada, sepa qué es la espada. Es la palabra de Dios. Sepa qué es la palabra de Dios, hermano. Por favor, porque de otra usted va a querer usar sus fuerzas carnales. Las armas de nuestra milicia no son, para el verdadero cristiano, no son carnales. Son espirituales, por lo tanto, son poderosas. Leamos el Salmo, capítulo 19, por favor.
el versículo 7. Traigo muchos versículos, no quiero abrumarlo. A veces quisiera que esto fuera formalmente más una enseñanza bíblica, donde la gente no venga con expectativa de una prédica, donde no tengo que hacer nada, que me hablen. A veces eso provoca cierta presión en el que está aquí arriba, porque estamos acostumbrados a que nos lean todo. Pero hermano, acostúmbrese a venir con una Biblia, sobre todo física. Si usted no puede leer ya la Biblia física, bueno, ahorre para una Biblia física con letra súper grande, pero venga aquí, por favor, armado. No venga pensando que es un lugar de entretenimiento. Traiga su espada, por favor. Hágale honor a lo que usted viene a hacer aquí. Bueno, miren lo que dice este versículo. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Cómo me gusta este salmo? El testimonio de Jehová es fiel. Perfecto, es fiel. Miren lo que hace con el ignorante, al sencillo. Hay muchas versiones, por eso digo ignorante, al torpe, dicen otras versiones. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Miren lo que reclama ser la palabra de Dios, tu espada, hermano. Versículo 8, los mandamientos de Jehová son rectos, alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Verso 9, el temor de Jehová es limpio. ¿Qué más? Permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Ahora lea conmigo Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, 35. Miren lo que dice la palabra, Juan 10, 35. Simplemente hemos visto todo lo que la palabra reclama ser. Es fiel, es perfecto, es recto, es gozo, hace sabio al sencillo. Y miren lo que dice ahora acá, Juan 10, 35. Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura, no puede ser, ¿qué? Quebrantada. Yo quiero tomar esa parte de Juan 10, 35. La escritura, tu espada, nunca puede ser quebrantada. Nadie puede contra esa arma. Asegúrate de tener esta arma en tu vida espiritual. Por favor, asegúrate de tener esta arma que nunca es quebrantada. No la puede quebrantar ningún demonio, ningún principado, potestad, hueste, espíritus de maldad. No pueden quebrantar la palabra de Dios. Ahora, leamos Apocalipsis 22, 18. Apocalipsis 22, versículo 18 al 19. Dice la escritura, Apocalipsis 22, 18, leamos juntos. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a estas cosas, Dios traerá sobre él plagas. Es inquebrantable, usted no le tiene que agregar, no le tiene que quitar. Porque de lo contrario, Dios traerá plagas que están escritas en este libro. 19. Si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santidad, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Oiga, entonces, quiero decir con todo esto, en primer lugar, hay 4 puntos que quiero mencionar del arma tan poderosa que usted tiene. En primer lugar, es infalible. Eso significa que no se le puede decir que es falso, sino que todo lo que afirma es verdadero. Infalible es todo lo que afirma es verdadero. Si la Biblia dice que hubo un hombre llamado Adán y Eva, y la ciencia evolutiva dice eso es cuento de la religión. Oiga,
Oiga bien, si la Biblia dice que existió un hombre llamado Adán, es porque Dios dio testimonio. En pocas palabras, todo lo que la Biblia afirma es verdadero. No una parte sí, otra parte no, otra quién sabe si sucedió, no. Todo lo que la Biblia afirma es verdadero. Segunda cosa que declara la palabra de Dios, que reclama la Escritura, es inerrante. ¿Qué significa inerrante? Toda palabra, lo dijo Apocalipsis, si alguno le quita una J, una tilde, todo aquel que le quiera quitar o añadir será maldito. Ahora escuche esto, la palabra inerrante significa toda palabra en ella es verdadera, aun si hay un punto y seguido, un punto y coma, una coma, un punto final, es lo que quiere dar a entender Dios. La palabra inerrante, vuelvo a resaltarlo, significa que toda palabra escrita en ella es verdadera. Infalible es que todo lo que afirma es verdadero. Inerrante es toda palabra en ella es verdadera. Afirmación y palabra. Afirmación para infalible, palabra para inerrante. No hay ninguna falla en la Escritura. Por favor, lea conmigo Proverbios 35. Miren lo que dice la Escritura en Proverbios 30. Toda palabra de Dios es limpia. Estamos en Proverbios 35. Toda palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en Él esperan. Verso 6, miren lo que dice. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Ahora, lea conmigo Salmos 12:6. Salmos capítulo 12, versículo 6. Muy bien, hermanos, vamos bien. Vamos, sigamos leyendo. Salmos 12, verso 6. Las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada. Mire la hipérbole que van a usar ahí. En horno de tierra purificada 7 veces. El número 7, ¿no? Perfecto. El 6 no lo puede alcanzar, número de hombre. 7 veces. Qué impresionante. Yo espero que usted esté entendiendo qué quiero decir. La espada que usted tiene no es cualquier espada, es inquebrantable. Es una espada limpia. Esa es la palabra que Dios nos envía hoy a esta iglesia. Hermano, alguien podrá decir, yo traigo muchos problemas. ¿Para qué tanta teología? Yo quiero ver mi problema resuelto. Bueno, hermano, te quiero decir una cosa. La palabra hace sabio al sencillo, al que está pasando una prueba, una situación. Ningún hombre tiene la solución para ti. Podemos ayudar. ¿Sabes quién tiene la verdadera solución? Dios, a través de su palabra. Vamos a entender algo. La palabra de Dios no tiene error. No hay error. El día de ayer sábado estudiábamos la palabra después de la oración de las 5 de la mañana con un grupo de hermanos. Y veíamos algo muy importante con la inerrancia de la Escritura. Aunque no es el tema, fíjese, quiero que usted me acompañe a segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, verso 14. Vamos rápido, por favor. Mire lo que dice la palabra. Si alguno no obedece, ¿cómo eran las iglesias del Nuevo Testamento? Las iglesias
primitivas. Fíjense, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ¿qué pasaría? Ese, señálenlo. Él no se sujeta. ¿Qué más? Y no se junten con él para que se avergüence. Versículo siguiente. Mas no lo tengan por enemigo, sino amonéstenle como hermanos. Ahora usted podrá decir, ¿y qué tiene que ver ese versículo? Hermanos, la escritura de estas cartas eran tan fieles que los apóstoles mandaban la carta y si alguno no se sujetaba, usted sabe las 5 consecuencias que hay ahí. Hay 5 palabras. Señálenlo, tal, todo lo demás. Escuche, si ellos no se sujetan a esto, simplemente ustedes no, ahí el verso 16, no lo tengan por enemigo, más bien amonéstenlo como hermano. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios fue inspirada a hombres y esos hombres escribieron esta pequeña carta. Si usted tiene su Biblia, mire estas 2 hojitas si quiere ver. Esto era eso que ellos decían, si no se sujetan, amonéstenlo, señálenlo. ¿Qué significa esto? Esto era autoritativo, hermanos. Esto no lo podemos tomar a la ligera. Es un mensaje inspirado por Dios para nuestras vidas. ¿Quieres salir del problema? Sí, busca ayuda de los hombres. Hombres, vamos a decir, confiables, honorables, hombres maduros, hermanas, hermanos maduros, pero nunca pongas tu mirada en ellos. Un día no te van a visitar, te vas a enojar y mira, ¿de qué sirve? Un día quizá no van a cumplir tu expectativa, te vas a desanimar. Pero hermano, cuando tú confías en plena certeza de seguridad de la palabra de Dios, no hay duda alguna que tú caminas con Dios. Dios camina contigo. ¿Sí me doy a entender o no, hermano? Ahora, fíjense, estudiábamos esta parte y me gusta siempre leerlo. Vaya a 1 Timoteo, si está en la Biblia física, solamente dele vuelta a su página. Capítulo 3, versículo 14 y 15. Miren lo que dice ahí. Esto te escribo. Otra vez, mire qué importante era escribir para los apóstoles una carta. Porque era autoritativo. Si ellos no escribían iba a haber un desorden. Y esto nos quedó a nosotros. Esto te escribo. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte. 1, 2, 3. Para que si tardo, mire, ¿para qué escribe? Escribo para que sepas cómo vas a conducirte, debes conducirte en la casa de Dios. ¿Qué es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Si usted quiere saber qué es ser un verdadero creyente, qué es ser una iglesia cuando nos reunimos, nunca deseche la palabra de Dios, hermano. Hoy en día, las iglesias contemporáneas, postmodernas, modernas también, escuche bien, han desechado la palabra de Dios y han dicho, ahora esto es la moda, esto ya es anticuado, esto ya es aburrido en las iglesias, ahora pongámosle, agreguémosle, quitémosle, porque esto ya es de la vieja escuela. Esto es ser iglesia hoy en día. Y entonces se convierte en una dirección de hombres y no en la iglesia que al Señor le agrada. Los siglos van a pasar, la tecnología y la ciencia avanzará, pero la iglesia, hermanos, créanme, la iglesia, según la doctrina, nunca va a cambiar. ¿Me doy a entender o no? Todo esto es porque tenemos que mencionar qué es la espada. ¿Qué es la espada? Es inquebrantable, no cambia, es inerrante, es autoritativa, es infalible, no tiene fallo, no hay error en ella. Ahora escuchen lo siguiente. Cada cosa que la Biblia afirma no tiene error. Si la Biblia dice, ama a tu mujer como Cristo amó a la iglesia, y te encuentras una mujer
te toca una esposa como la que le tocó a Oseas, si usted lee la Biblia sabe lo que digo. ¿Quién fue la mujer de Oseas? ¿Quién fue? Una prostituta. Pero no, Señor, eso no. Si el Señor te dice en la Escritura, ámala porque solamente así ella va a cambiar, no hay error en lo que la palabra afirma. Si el Señor escribió ahí, corrige al niño en su camino, ay no, pero le va a doler. ¿Y si me hace su enemigo? ¿Y si me deja de amar? ¿Y si me odia cuando sea grande porque le pegué? La palabra dice, si tú corriges al niño físicamente, lo vas a hacer sabio, lo vas a librar de la muerte, literalmente, de que lo maten, de que se mate, de que la muerte tome su vida. Eso dice la palabra de Dios. Cuando afirma algo, no tiene error. ¿Me doy a entender o no, hermanos? Porque veo algunas caras a veces como de, no estoy entendiendo. Avancemos. Debido a que no hay error en ella, debido a que todo lo que afirma no tiene error, está completa, no hay nada que añadir ni quitar, por lo tanto significa que es la palabra de Dios, porque Él no tiene error. Es la palabra de Dios, es la palabra con autoridad de Dios. ¿Verdad? Ahora, avancemos. Miren lo que dice Isaías 1:2. Por algo Isaías escribió esto. Miren lo que dice la palabra. Oigan cielos, escucha tú, tierra, porque habla Jehová. Oiga bien, oigan cielos, escucha tierra, porque habla Jehová. Crié hijos, los engrandecí, ellos se rebelaron contra mí. ¿Sabe qué quiere decir ese versículo? Es más fácil que me oiga el cielo y me obedezca. Es más fácil que me oiga la tierra y me obedezca. Pero los que yo crié, estos de plano desconfían. Desconfían de mi palabra. Esta es una palabra con autoridad. Oye cielo, oye tierra. Ahora esa palabra con autoridad es para nosotros. Oye, hijo mío. ¿Dónde? ¿Dónde lo vas a oír? En la palabra. La palabra de Dios, repito nuevamente, es infalible, es inerrante, está completa, es autoritativa y es suficiente, hermanos. Eso es la palabra de Dios para un cristiano. Es suficiente. No necesitamos nada más. No necesitamos nada más. Usted no necesita nada más que la palabra. Miren lo que dice el Salmo 19:7. Ya lo hemos leído, se lo recuerdo. No vayamos allá para usar bien el tiempo. Usted leía ahí que hace sabio al sencillo. Usted no necesita nada más. ¿Usted quiere ser sabio? ¿Usted quiere vivir una vida que agrada a Dios? ¿Usted quiere que le vaya bien? ¿Usted quiere que a sus generaciones les vayan bien? Solo la palabra. Aprende la palabra, vive la palabra, enseña la palabra, modela la palabra. Yo recuerdo que a mi padre le podía llegar y a mi madre con muchas ideas buenas. Pero ellos siempre me decían, no, hijito, no. Y ahorita no me vas a entender. Pero cuando entiendas, y sobre todo te apegues, tu mente se apegue a la Escritura, vas a comprender por qué no. Hermanos, pasaron años, he crecido,
y dije ahora que aprendo más de la Escritura, tenían razón. Y no tenían razón porque ellos sentían tenerla. Tenían razón porque tenían la palabra morando en sus vidas. Eso bendice a tus generaciones. Que nunca tus hijos te ganen diciendo, mamá, pero ¿qué tal? ¿Qué tanto es poquito? Ay, no es pecado. Y el papá cede y empieza a decir, sí, es cierto, no pasa nada. No. Que nunca tus hijos crean pensar que son más sabios que Dios. Y tú le sigas la corriente. Si Dios a ti, padre, al leer la Escritura, te ha hablado personalmente y dices, no, esto en la casa no es permitido, padre, párate. Madre, párate y diles, porque a ti te corresponde, esto no agrada a nuestro Dios. Punto. Te van a odiar, pero cuando crezcan te van a amar. Segunda de Timoteo 3:14, miren lo que dice la palabra. Segunda de Timoteo 3:14. La Escritura, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Verso 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer, mire lo que hace la Escritura en nosotros, te pueden hacer, a ver los que están poniendo atención, te pueden hacer, muy bien, ¿para qué? Para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué más? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Mira tu espada. ¿Qué es tu espada? La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermano, dice Proverbios, ¿has visto algún hombre diligente en su trabajo? Delante de reyes andará. Bueno, el autor lo dice, no lo digo yo. Y no delante de gente de baja condición. Eso podríamos calificarlo como delante de gente insensata. ¿Qué amigos prefieres tener? ¿Sabios o los que te pueden entorpecer? ¿Qué amigos quieres para tus hijos? Bueno, ahora, la Escritura. Si tú te apegas a la Escritura, tu mente será entendida, te hará perfecto para toda buena obra. Para toda buena obra. Mira, la Escritura te puede ayudar, en primer lugar, a la salvación, creer en Cristo. Pero en cuanto a la vida práctica, en tu matrimonio, en tu familia, en tus negocios, cómo emprender, cómo hacer rendir mis ganancias, todo está aquí, hermanos. La Escritura es útil, muy útil. Ahora, fíjese, la Escritura nos hace sabios para la salvación. Cumple todos los planes de Dios en su pueblo. La Escritura logra hacer cumplir todos los planes de Dios en su pueblo. La Escritura logra hacer cumplir todos los planes de Dios en ti, que eres su pueblo. Si tú sin la Escritura no puedes ver el cumplimiento de los propósitos, planes de Dios para con tu vida. Ahora, usted recuerda lo que dice Isaías 55:11, es uno de mis versículos favoritos. Miren lo que dice la palabra. Isaías 55:11. Leamos juntos. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí
vacía. ¿Qué va a pasar? Hará lo que yo quiero. Eso dice el Señor. Mi palabra no vuelve vacía, hace lo que yo quiero. Mire, y será prosperada en aquello para lo que fue enviada. Será prosperada para aquello en lo que fue enviada. Eso es la palabra de Dios, hermanos. Mira tu espada, por favor, compréndeme en esta mañana. Quisiera hacer algo mejor, pero ya no está en mí. Hermano, escucha, mira tu espada. ¿Qué es tu espada? Es así será mi palabra. La usas, no va a estar vacía. Hará todo aquello a que yo le envíe a hacer. Y no solo eso, será prosperada en aquello para lo que envíe mi palabra. Hermano, analiza, ¿quieres pelear con las fuerzas de tu carne o quieres tomar la espada? La espada del Espíritu. Ahora, por favor, miren lo que dice 2 de Pedro 1:19. Aunque la Escritura fue inspirada por Dios, vamos a leer algo interesante aquí. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Especialmente el 21. Pero miren lo que dice la palabra en el verso 19. Tenemos también la palabra profética más segura. Oiga, tenemos, si para usted ya no es suficiente esto, hermano, búsquele, se va a cansar. Pero tú tienes aquí la palabra profética más segura. No necesitas más que la palabra, hermano. No necesitas brincar de aquí hasta el techo, búsquele hasta que llegue al techo, yo le cumplo el milagro. No. Usted va a buscar amortiguadores, la forma de poder brincar de aquí al techo para que Dios haga. Así es como están las iglesias hoy en día. Busca hacer algo que impresione a Dios para que Dios haga lo que tú quieres que Él haga. Solo necesitas la palabra. Es todo. Mire, sigue diciendo acá, a la cual hacen bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Miren lo que hace, el sentido figurado. ¿Qué hace? Esto es como una antorcha que alumbra en un lugar que oscuro. Fíjese, ¿qué más? Hasta que el día es claro y el lucero de la mañana sale en tu corazón. Ese es Cristo. Eso es lo que hace. Te lleva de aumento en aumento, de perfección en perfección. Cambia nuestro carácter. Versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Nunca, hermano, esto no es palabra de hombre. Hay que entenderlo, hermanos. Mira qué riqueza tenemos y la tenemos empolvada de lunes a sábado y solo lo traemos el domingo. Hermano, escucha esto. Nunca fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No olvide esta palabra porque la vamos a usar. Ellos hablaron no porque se inspiraron. Usted puede amanecer inspirado, hombre, y escribirle un poema a su mujer. ¿Sabe? Ese poema 100 años después se va a perder. Su inspiración, ¿cuánto podrá durar? La etapa de su noviazgo, la conquistó y le mandaba chocolates con la carta. Usted se levanta inspirado y quién sabe qué pasó con la canción que usted compuso, ya ni se acuerda. Pero hermanos, esta inspiración nos muestra que no fue traída por hombres. Tomó aproximadamente 1400 a 1800 años para que este libro fuera compactado. Diferentes lugares, diferentes cartas, diferentes libros, diferentes autores, de diferentes tipos de oficios, unos reyes, otros plebeyos, otros príncipes, otros simplemente esclavos. Esos usó Dios para que usted y yo, cuando ellos derramaron su sangre por este libro, la leyéramos con mucho gozo y no lo hacemos. Este es el punto, hermanos. Tenemos todo aquí y es maravilloso.
Dios quiere hablarnos todo el tiempo aquí, alumbrar como una antorcha aquí, en este lugar oscuro, para que el lucero de la mañana, que es Cristo, sea el que alumbra, ya no nosotros. ¿Y sabe qué? Esos hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo, espada del Espíritu. Esta palabra fue inspirada. El hombre fue inspirado en su momento, pero la Escritura en realidad es la inspirada. Dios inspira la palabra, usó al hombre, lo inspiró para escribir, pero en realidad toda Escritura es inspirada por Dios. El hombre no la inventó. El hombre se inspiró para escribir, la inspiración no de voluntad humana, sino del Padre. Repito, no sé qué número de ocasión, no necesitas otra cosa más que la palabra. Lee la palabra, vive la palabra, medita la palabra, ora la palabra, predica la palabra, enseña la palabra. Así que la Biblia es un libro infalible, inerrante, autoritativo, suficiente. No necesita que usted crea en ella para que sea creíble. La Biblia no necesita de usted para que esto sea verdadero. La verdad no necesita ser creída para ser verdad. La verdad es la verdad. La palabra de Dios es inspirada divinamente. Si usted necesita un arma para atacar, analice. Cinturón, ¿puede atacar con eso? Calzado, ¿puede atacar con eso? Yelmo, ataca con eso. Escudo, ataca con eso. Coraza, ataca con eso. 5 piezas. ¿Con qué usted puede atacar? Si hay un arma, solo un arma que el cristiano necesita para atacar, es la palabra de Dios. En toda la armadura analice eso. Escuche este dato. Escritores del Antiguo Testamento se refieren a lo que escribieron como la palabra de Dios, a esto. Unas 3.800 veces. Palabra de Dios aparece 3.800 veces en el Antiguo Testamento. Los escritores del Nuevo Testamento se refieren a lo que escribieron como la palabra de Dios. Lo que ellos escribieron no es mi palabra. Estoy inspirado, pero es palabra de Él. ¿Sabe cuántas veces se refirieron en el Nuevo Testamento? 320 veces. La palabra de Dios se refiere también, estos hombres del Nuevo Testamento, al Antiguo Testamento más de 1000 veces. Todos los escritores, tanto del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, todos los escritores afirman que están escribiendo la palabra de Dios. Nada de ellos. Así que la naturaleza de la Escritura es poderosa, no regresa vacía, cumple lo que Dios destina a hacer. Poderosa, no regresa vacía, cumple las cosas que Dios la envía a hacer. Ahora fíjese bien, el tiempo se me está yendo, solo quiero declarar algunas verdades rápidamente, solo escúchelas. Fíjese el impacto de las Escrituras. Número 1, es fuente de la verdad. Eso según Juan 17:17. Recuerda, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La palabra es fuente de la verdad. Número 2, es fuente de felicidad. Bienaventurados, en otras palabras, en las palabras bíblicas. Cuando usted encuentra la palabra bienaventurados, significa felicidad.
La palabra es fuente de la felicidad. Recuerda Proverbios 8:34. Bienaventurado el hombre que me escucha. Feliz. Fuente de la felicidad hay en mí cuando me escuchas. Oiga, escuchen lo siguiente. Lucas 11:28. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Siguiente. Recuerda a los hombres en camino a Emaús. ¿Qué dijeron ellos? ¿No ardía nuestro corazón cuando Él hablaba y enseñaba las Escrituras? Eso significa un gozo ardiente. La palabra es la fuente de felicidad para nosotros los hombres. La Escritura es fuente de crecimiento. Usted encuentra en este libro gozo, felicidad, crecimiento espiritual. Recuerda lo que dice Hebreos 4:12. Lea conmigo Hebreos, el famoso Hebreos 4:12. Si no lo sabe, memorícelo. Por lo menos la cita. ¿Qué dice la palabra? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y nuestro espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira tu espada que es, no solo es hiriente, también puede entrar a ti y discernirte. Cuidado con tu espada. Escucha, son la fuente de guía. Recuerda lo que dice el Salmo 119, 105, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Recuerda lo que dice la Escritura. Bueno, la palabra es fuente de guía. Necesitas consejo en tu vida, ve a la palabra. Tu mejor amigo está ocupado, el pastor, el consejero, el líder, el anciano está ocupado. Señor, a ver, háblame en tu palabra. Son la fuente de consuelo. Simplemente Romanos 15:4, usted lo puede leer. Ahí dice la palabra, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Sabe? La palabra de Dios es fuente de consuelo. También es fuente de triunfo y victoria espiritual. Efesios 6:17. Y toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es fuente de triunfo y victoria. No solo gozo, no solo paz, no solo guía a tu camino, no solo dirección, sino también triunfo y victoria. Recuerda, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Quisiera hacer una pregunta antes de ir cerrando con este tema. ¿Usted toma en serio la palabra de Dios y la escudriña a menudo? ¿O al menos se esfuerza por leerlo un poco en la semana? Si no lo hace, lo invito a hacerlo. Entonces, hasta acá, recordemos, tenemos cinturón de la verdad, tenemos la coraza de justicia, calzado del evangelio, escudo de la fe, yelmo de la salvación, por último, espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra espada significa macaira. Machaira, macaira, se puede pronunciar de esas dos formas. ¿Sabe? Esa macaira, que es la espada que estamos leyendo, que aparece en Efesios 6:17, es la misma espada que se ocupa cuando Pedro cortó la oreja de Malco. Es la misma que usó ese rey para matar a Jacobo. En la traducción es Santiago, hermano de Juan. Es la misma espada. ¿Sabe cuánto mide esa espada? 45 centímetros lo máximo, lo más pequeño 30 centímetros. Es como una daga. En palabras más actuales, es como dejar la calibre 50 y portar una pistola de bajo calibre. ¿Sí me doy a entender? La espada que puso Pablo, que veía mientras él estaba encarcelado, era la que llevaban los soldados como una macana en tiempos actuales, como una pistola de bajo calibre, y dejar la espada ronfalla, la más larga, allá, guardada.
Para algo pequeño podemos usar una espada macaira, para poder hacer daño. Ahora, quiero que usted me comprenda lo siguiente, por favor. La espada que Pablo nos está ilustrando acá en el texto es una espada común de los soldados romanos, pero en realidad su ilustración nos quiere llevar a la espada que hemos reclamado es la espada del Espíritu Santo, según 2 de Pedro 1:21, porque no fue traída por voluntad humana, sino que los hombres inspirados por el Espíritu, de esa misma espada en la que Pablo nos está hablando acá, la espada del Espíritu. ¿Sabe? En este texto que estudiábamos hoy, es una espada que no solo se usa a la defensiva, sino también a la ofensiva. Escuche esto, hermano, por favor. Cuando nosotros ocupamos esta espada a la ofensiva, es muy bueno. Es bueno ocupar la ofensiva, pero también a la defensiva. Es un arma que nos ayuda a conocer en la defensiva que es poderosa. ¿Sabe? Se usa más para la defensiva que para la ofensiva. Cuando usted guerrea literalmente en un campo, ¿cuántas heridas, cuántos golpes pudo haber librado esa macaira solo por levantarla? ¿Sabe? Nos ayuda a estar a la defensiva también, no solo para atacar, sino también puede detener golpes muy hirientes, casi como para matarnos. Esta espada, úsela bien, úsela bien, no solo la ofensiva, sino para detener los golpes de Satanás. Lea conmigo 2 de Corintios 10, 3 y 4. Escuche esto. La palabra es un arma espiritual con propósito de Dios. La palabra es un arma espiritual. Por favor, si nos pueden traer la Santa Cena para terminar en esta mañana. Dice la Escritura, leamos juntos. Pues aunque andamos en la carne, esto no significa en pecado. Aunque andamos en este cuerpo, significa ese texto. No militamos. ¿Está conmigo? ¿Qué dice? No militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia, de nuestro trabajo, no son, repito otra vez, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Concluimos una cosa. Aunque andamos en este cuerpo, no militamos según este cuerpo. Porque las armas de nuestra milicia son poderosas, porque son espirituales, son en Dios. ¿Para qué, hermano? Si usted anda en pecado, no puede destruir las fortalezas espirituales. Si usted anda en el Espíritu y usa la palabra de Dios, medita la palabra de Dios, vive la palabra de Dios, es una garantía de que puede parar los golpes y también puede atacar con esta espada. Quiero animar a todos ustedes a que vivamos la palabra de Dios, conozcámosla. Conozcamos la palabra de Dios. Póngase de pie. Padre, te damos gracias. Simplemente podemos decirte gracias por todas tus bendiciones, por todos tus favores en nuestras vidas. Damos gracias.
Señor, hemos afirmado lo que es tu palabra. Tu palabra es espada